La leyenda de la novia. Esta es una advertencia para quienes escuchan historias de terror en la oscuridad. Lo que estás a punto de oír no es una historia cualquiera. Es un relato que ha dejado a muchas personas sin poder dormir, porque hay presencias que no aceptan su destino. Y cuando la muerte llega en el peor momento de la vida, el dolor puede transformarse en algo mucho más oscuro. Esta historia habla de una novia que jamás llegó al altar, pero cuyo espíritu sigue caminando vestida de blanco, buscando algo que le fue arrebatado la noche de su boda. Dicen que quienes la han visto aseguran lo mismo. Una mujer pálida, con el vestido arrastrándose por el suelo, el rostro cubierto por un velo manchado y una mirada llena de tristeza, pero también de rabia. Y cuando aparece, algo terrible siempre ocurre después. Antes de comenzar, suscríbete a Rutas al Terror. Deja tu like y escribe en los comentarios si lograste escuchar esta historia hasta el final, o qué otra leyenda te gustaría que contáramos aquí. Porque una vez que escuches la leyenda de la novia, quizá entiendas por qué algunos caminos no deberían recorrerse de noche. La vieja carretera que atraviesa el Valle de San Lorenzo siempre ha tenido mala fama. Durante el día parece un camino cualquiera, una cinta de asfalto solitaria rodeada de árboles altos y colinas silenciosas. Pero cuando cae la noche, el lugar cambia. El viento sopla con más fuerza entre las ramas, la niebla baja desde las montañas y la oscuridad se vuelve tan densa que incluso las luces de los autos parecen tragadas por la sombra. Los habitantes del lugar evitan conducir por ese camino después de la medianoche. No es por los accidentes, es por lo que a veces aparece en medio de la carretera. Muchos conductores han contado lo mismo. Una mujer vestida de novia, caminando lentamente bajo la niebla. Su vestido blanco se arrastra por el asfalto sucio, como si hubiera caminado durante horas o durante años. Lleva un velo que cubre su rostro y su figura parece demasiado quieta, demasiado silenciosa, como si no perteneciera realmente a este mundo. Y siempre ocurre lo mismo. Cuando alguien se detiene para ayudarla, algo terrible sucede, pero para entender por qué esa figura sigue apareciendo en ese camino, hay que regresar muchos años atrás, a la noche en que todo comenzó. Aquella noche el pequeño pueblo estaba iluminado por música, risas y luces colgadas entre los árboles. La boda de una joven llamada Elena era el acontecimiento del año. Todos la conocían. Era amable, alegre y desde niña soñaba con ese día. Caminar hacia el altar con su vestido blanco mientras las campanas de la iglesia sonaban. El vestido había sido hecho por su propia madre. Encaje fino, mangas largas y una falda amplia que parecía flotar cuando caminaba. Muchos decían que parecía una princesa cuando salió de su casa esa tarde, sosteniendo el ramo de flores con manos temblorosas por la emoción. El hombre con el que se casaría se llamaba Adrián. Habían crecido juntos. Durante años parecían inseparables. El pueblo entero creía que su historia estaba destinada a terminar en matrimonio. Nadie imaginaba que aquella boda sería recordada por algo mucho más oscuro. La ceremonia estaba programada para comenzar al caer la noche. La iglesia del pueblo estaba llena. Las velas iluminaban los bancos de madera y los invitados hablaban en voz baja mientras esperaban que comenzara la música. El sacerdote ya estaba frente al altar. Los familiares estaban sentados. Elena esperaba afuera, dentro de un auto antiguo que la llevaría hasta la entrada de la iglesia. Sus manos temblaban un poco, pero no era miedo, era emoción. El conductor miró el reloj. «Ya es hora», dijo suavemente. El auto se puso en marcha. La iglesia estaba a solo unos minutos por la carretera que cruzaba el valle. Nadie imaginaba que ese pequeño trayecto sería el último que Elena haría con vida. La noche estaba cubierta por una neblina espesa que descendía lentamente por las colinas.
Las luces del auto apenas lograban atravesarla mientras avanzaban por la carretera silenciosa. El conductor redujo la velocidad. «No se ve casi nada», murmuró. Elena miraba por la ventana, sosteniendo su ramo contra el pecho. En ese momento, algo apareció en medio del camino. Una figura oscura cruzó de repente frente al auto. El conductor giró el volante con violencia para evitar atropellarla. El auto perdió el control. Las ruedas chillaron sobre el asfalto húmedo. Luego vino el impacto. El sonido del metal golpeando contra los árboles resonó en medio del valle como un trueno. Cuando todo quedó en silencio, la niebla volvió a cubrir la carretera. El conductor quedó inconsciente dentro del vehículo destrozado. El ramo de flores cayó al suelo y el vestido blanco de Elena quedó atrapado entre el metal retorcido del automóvil. Pero lo peor ocurrió después, porque cuando los primeros pobladores llegaron al lugar del accidente, encontraron algo que jamás pudieron explicar. El cuerpo de Elena no estaba dentro del auto. Las puertas seguían cerradas, las ventanas rotas. Había sangre en el asiento. Había trozos del vestido blanco atrapados entre el metal, pero la novia había desaparecido. La búsqueda duró toda la noche. Recorrieron el bosque, exploraron la carretera, revisaron cada rincón del valle, pero Elena nunca fue encontrada, ni viva, ni muerta. Desde aquella noche, la carretera del valle dejó de ser un lugar normal, porque algunos conductores comenzaron a ver algo caminando entre la niebla. Una mujer, vestida de blanco, con un velo cubriendo su rostro, caminando lentamente por el mismo lugar donde ocurrió el accidente. Y quienes han tenido la desgracia de verla de cerca, aseguran que cuando levanta el velo, su rostro no parece el de una novia. Parece el de alguien que murió esperando. Después de la noche del accidente, el Valle de San Lorenzo cambió para siempre. Durante semanas, la desaparición de Elena fue el único tema del que hablaban los habitantes del pueblo. Equipos de búsqueda recorrieron los bosques cercanos, voluntarios caminaron por la carretera con linternas, incluso revisaron el río que cruzaba la parte baja del valle. Nadie encontró un rastro claro. Era como si la novia simplemente se hubiera desvanecido en la oscuridad. Lo único que quedó del accidente fue el automóvil destrozado, algunas flores marchitas del ramo que había llevado esa noche y un trozo de tela blanca atrapado en una de las ramas de un árbol cercano. La policía finalmente cerró la búsqueda. Oficialmente, Elena fue declarada desaparecida. Pero en el pueblo nadie creyó que la historia hubiera terminado, porque poco tiempo después comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la carretera. El primer reporte llegó apenas un mes después del accidente. Un hombre que regresaba tarde del trabajo llegó al pueblo completamente pálido, temblando tanto que apenas podía hablar. Contó que mientras conducía por el valle, vio a una mujer parada en medio del camino. Vestía de blanco. El hombre frenó de golpe para no atropellarla, pero cuando bajó del auto para preguntarle si necesitaba ayuda, no había nadie, solo la niebla moviéndose entre los árboles. Pensó que había sido una ilusión causada por el cansancio, pero no fue el único. Con el paso de los meses comenzaron a aparecer más testimonios. Conductores que juraban haber visto a una mujer caminando sola por la carretera, siempre a altas horas de la noche, siempre vestida de novia, siempre moviéndose lentamente como si arrastrara un peso invisible. Algunos aseguraban que al acercarse podían escuchar algo más, un sonido, un llanto suave, un sollozo que parecía salir de debajo del velo. Las historias comenzaron a circular por todo el pueblo. La gente dejó de usar esa carretera por las noches. Los camioneros preferían tomar rutas más largas con tal de evitar el valle. Incluso algunos taxistas se negaban a pasar por allí después de la medianoche. Pero hubo quienes no creyeron en la leyenda. Uno de ellos fue un joven llamado Mauricio.
un repartidor que trabajaba transportando mercancía entre pueblos cercanos. Para él, todas esas historias eran simples supersticiones. Había escuchado los rumores muchas veces: la novia fantasma, la mujer del velo, el espíritu que caminaba en la niebla. Pero Mauricio siempre respondía lo mismo: si de verdad hubiera un fantasma en esa carretera, alguien ya lo habría grabado. Una noche, mientras regresaba tarde después de una entrega, decidió tomar el camino del valle. Era más corto y no quería perder tiempo rodeando por la montaña. El reloj del tablero marcaba casi la 1 de la madrugada. La niebla ya había comenzado a cubrir el camino. Las luces del vehículo apenas iluminaban unos metros delante del parabrisas. El silencio era absoluto, ni siquiera se escuchaban animales. Mauricio encendió la radio para romper la incomodidad que empezaba a sentir, pero solo encontró estática. Siguió conduciendo, curva tras curva, kilómetro tras kilómetro, hasta que algo apareció frente a él. Al principio pensó que era una señal reflejada por las luces del vehículo, una mancha blanca en medio de la carretera, pero mientras se acercaba, la figura comenzó a tomar forma. Era una mujer. Estaba de pie, justo en el centro del camino, vestida completamente de blanco. El corazón de Mauricio dio un salto violento dentro de su pecho. Instintivamente pisó el freno. El vehículo se detuvo a pocos metros de la figura. La mujer no se movía. La niebla se deslizaba lentamente alrededor de su vestido, que caía largo hasta el suelo. El velo cubría completamente su rostro. Mauricio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante unos segundos pensó en dar la vuelta y escapar, pero algo dentro de él lo empujó a abrir la puerta. «¿Señorita?», llamó con cautela mientras bajaba del vehículo. La figura seguía completamente inmóvil. Mauricio dio unos pasos hacia ella. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?». El viento movió ligeramente el velo. Entonces escuchó algo, un sonido muy bajo, un sollozo. Era un llanto. La mujer estaba llorando. Mauricio tragó saliva. «Oiga, si tuvo un accidente, puedo llevarla al pueblo». La mujer comenzó a moverse, pero no levantó la cabeza. Solo dio un paso lento hacia él. El vestido rozó el asfalto con un sonido suave. Mauricio sintió que el aire a su alrededor se volvía más frío, mucho más frío. «¿Se perdió?», preguntó intentando sonar tranquilo. La mujer dio otro paso. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que él viera algo más. El vestido no estaba limpio. La tela blanca estaba manchada, manchas oscuras, manchas que parecían sangre seca. El corazón de Mauricio empezó a latir con fuerza. «Señorita», dijo con la voz temblorosa. En ese momento la mujer levantó lentamente la cabeza. El velo se movió, y por un segundo Mauricio alcanzó a ver lo que había debajo. Lo que vio hizo que todo su cuerpo se paralizara, porque el rostro que apareció bajo el velo no era el de una novia. Era el rostro de alguien que había muerto en una noche de terror. La piel estaba pálida, los labios agrietados, y en la frente, una herida oscura que parecía haberse abierto por un golpe brutal. Pero lo peor eran los ojos. Estaban completamente abiertos y miraban directamente a los suyos. Entonces la mujer habló. Su voz salió como un susurro roto por el dolor. «¿Has visto a mi esposo?». Mauricio retrocedió un paso. El miedo ya no era una simple sensación, era pánico puro. Pero la mujer dio otro paso hacia él, y esta vez su voz sonó más desesperada. «¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre que debía casarse conmigo?». El viento sopló con fuerza. La niebla se movió alrededor de ellos, y Mauricio entendió algo que le heló la sangre. Aquella mujer no estaba buscando ayuda, estaba buscando a alguien, y parecía dispuesta a no dejar ir a quien encontrara en su camino.
El aire en la carretera se volvió insoportablemente frío. Mauricio sintió cómo su respiración se volvía pesada mientras retrocedía lentamente. Cada instinto dentro de su cuerpo le gritaba que escapara, que subiera al vehículo y desapareciera de aquel lugar, pero sus piernas no respondían con la rapidez que necesitaba. La mujer dio otro paso. El vestido blanco rozó el asfalto húmedo, dejando un sonido suave, como si la tela estuviera empapada. El velo se movía lentamente con el viento, revelando por momentos el rostro pálido que lo observaba sin parpadear. «¿Lo has visto?», susurró nuevamente. Su voz ya no sonaba como un simple lamento. Había algo más en ella, algo roto, algo lleno de rabia. Mauricio negó con la cabeza, incapaz de hablar. No, yo no». La mujer inclinó la cabeza hacia un lado, como si analizara cada movimiento del joven frente a ella. Entonces levantó una mano. Sus dedos eran largos, demasiado pálidos, y las uñas parecían oscurecidas por tierra y sangre seca. Señaló directamente hacia Mauricio. «Todos dicen lo mismo», murmuró. El corazón del joven golpeaba su pecho con tanta fuerza que sentía que iba a desmayarse. El silencio del valle era absoluto. Ni insectos, ni viento entre los árboles. Solo ellos dos en medio de la carretera. «Todos dicen que no lo han visto», continuó la mujer con una voz cada vez más quebrada. Mauricio dio otro paso hacia atrás. La puerta de su vehículo estaba abierta detrás de él. Solo necesitaba correr unos metros, solo eso. Pero entonces la mujer volvió a hablar. «Pero todos mienten». La última palabra salió acompañada de un sonido extraño, algo parecido a un gruñido ahogado. Mauricio sintió que la piel de sus brazos se erizaba, y entonces ocurrió algo que lo dejó paralizado. La mujer levantó lentamente el velo. No lo hizo de golpe, lo hizo despacio, como si quisiera que él viera cada detalle. Primero apareció su barbilla, luego los labios pálidos, después la herida oscura que cruzaba su frente, y finalmente sus ojos. Eran ojos vacíos, profundos, con una expresión de dolor tan intensa que parecía imposible que pertenecieran a alguien vivo. Pero lo peor era otra cosa. La mitad de su rostro estaba deformada, como si el impacto del accidente hubiera destrozado parte de su cráneo. Mauricio dejó escapar un grito ahogado. Retrocedió torpemente. «¡Dios mío!». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era una mueca torcida, llena de desesperación. «Él tampoco vino», susurró. El viento sopló con más fuerza, levantando ligeramente el vestido manchado de la mujer. «Me dejó esperando», continuó. Su voz comenzó a quebrarse. «Me dejó sola». Mauricio finalmente reaccionó. Se dio la vuelta y corrió hacia su vehículo. «No», se escuchó detrás de él. La voz de la mujer cambió por completo. Ya no era un susurro, era un grito lleno de furia. Mauricio saltó dentro del vehículo y cerró la puerta de golpe. Sus manos temblaban mientras intentaba encender el motor. La llave giró. El motor rugió. En ese mismo instante, algo golpeó el costado del vehículo. Un golpe seco, violento. Mauricio giró la cabeza lentamente y sintió que el terror lo atravesaba por completo. La mujer estaba junto a la ventana, su rostro pegado al vidrio, sus ojos abiertos, mirándolo fijamente. El velo colgaba detrás de su cabeza como un fantasma atrapado en el viento. La boca de la mujer se abrió lentamente y comenzó a gritar. No era un grito humano, era un alarido lleno de dolor, rabia y desesperación. Mauricio pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El vehículo salió disparado por la carretera. Las ruedas patinaron sobre el asfalto húmedo mientras avanzaba entre la niebla. Pero el grito no desaparecía. Seguía escuchándolo, como si estuviera dentro de su cabeza.
Miró por el espejo retrovisor y lo que vio hizo que su sangre se congelara. La mujer no se había quedado atrás. Estaba corriendo, pero no corría como una persona normal. Su cuerpo se movía de forma antinatural, demasiado rápido, demasiado cerca del vehículo. El vestido blanco se agitaba violentamente mientras avanzaba por la carretera, cada vez más cerca, cada vez más rápido. Mauricio gritó mientras presionaba aún más el acelerador. El motor rugía. La carretera se extendía frente a él como un túnel de oscuridad, pero en el espejo, la figura seguía acercándose. Entonces algo apareció más adelante, una curva cerrada, la misma curva donde años atrás ocurrió el accidente. Mauricio giró el volante con desesperación. Las ruedas chillaron. El vehículo derrapó sobre el asfalto húmedo. Durante un segundo perdió completamente el control y en ese instante vio algo en medio de la carretera, una figura blanca, parada, esperando. Los ojos de Mauricio se abrieron con horror. ¡No! 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 Pero ya era demasiado tarde. El vehículo giró violentamente. Las ruedas dejaron de tocar el suelo y el mundo se convirtió en un caos de metal, vidrio y oscuridad. El impacto contra los árboles resonó en todo el valle. Luego llegó el silencio. La niebla volvió a cubrir la carretera y entre los restos del vehículo destrozado, una figura vestida de blanco caminó lentamente hacia el lugar del choque. Se detuvo frente al cuerpo inmóvil de Mauricio. Inclinó la cabeza. Lo observó durante unos segundos y entonces sus labios se movieron una vez más. «Tú tampoco eras él», susurró. Luego levantó lentamente el velo y volvió a desaparecer entre la niebla del valle. El accidente de Mauricio fue descubierto al amanecer. Un campesino que cruzaba el valle para dirigirse a sus campos vio el vehículo destrozado contra los árboles a un costado de la carretera. El metal estaba completamente retorcido, las ventanas hechas pedazos y el frente del auto parecía aplastado por la fuerza del impacto. El hombre se acercó con cautela. Lo que encontró dentro del vehículo fue suficiente para hacer que saliera corriendo hacia el pueblo. El cuerpo de Mauricio seguía atrapado entre el volante y el asiento. Sus ojos estaban abiertos, congelados en una expresión de terror que parecía imposible de borrar. Pero aquello no fue lo que más inquietó a quienes llegaron después. Cuando los policías revisaron el lugar del accidente, encontraron algo que nadie supo explicar. Había marcas alrededor del vehículo. No eran huellas normales. Parecían huellas de pies descalzos, caminando lentamente alrededor del auto destruido. Y cada una de ellas estaba manchada de algo oscuro, algo que parecía sangre seca. La noticia del accidente se extendió rápidamente por el pueblo y con ella regresaron los rumores que muchos habían tratado de olvidar. La novia del valle, la mujer del vestido blanco, la aparición que caminaba por la carretera cada noche. Pero esta vez algo era diferente, porque Mauricio no fue la última persona que la vio. Durante los meses siguientes comenzaron a ocurrir más tragedias en ese mismo camino. Un conductor que desapareció sin dejar rastro, un motociclista que fue encontrado muerto en la cuneta con una expresión de horror en el rostro, un camión abandonado en medio de la carretera, con las puertas abiertas y sin señales del conductor. Y siempre había algo en común en cada uno de esos casos. Los testigos, las pocas personas que pasaban por el valle en la noche, contaban haber visto una figura blanca caminando entre la niebla. Una mujer, una novia. A veces estaba parada a un lado del camino, otras veces aparecía directamente frente a los vehículos, pero siempre llevaba el mismo vestido, siempre caminaba lentamente y siempre parecía estar buscando a alguien. Con el paso de los años, la carretera del valle se convirtió en un lugar maldito. Muchos habitantes del pueblo dejaron de usarla por completo.
Las historias comenzaron a pasar de generación en generación. Padres que advertían a sus hijos, conductores que preferían perder horas de camino antes que cruzar ese lugar después de la medianoche. Pero hubo una parte de la historia que pocos conocían, una verdad que permaneció oculta durante mucho tiempo, una verdad relacionada con el hombre que debía casarse con Elena, Adrián. Después del accidente, Adrián nunca volvió a vivir en el pueblo. La noche de la boda, mientras todos esperaban en la iglesia, él desapareció. Algunos dijeron que había huido, otros pensaron que había sufrido una crisis y decidió abandonar todo antes de dar el paso final. Pero la verdad era mucho más oscura. Muchos años después, un anciano sacerdote que había estado presente aquella noche reveló algo antes de morir. Adrián no había desaparecido. Había intentado llegar a la iglesia, pero nunca lo logró. Aquella misma noche, mientras conducía por la carretera del valle para encontrarse con Elena, su automóvil se detuvo a mitad del camino. El motor falló y tuvo que continuar a pie. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros frente a él. Entonces vio algo caminando en medio del camino, una mujer vestida de blanco. Al principio pensó que era Elena. Pensó que tal vez había decidido caminar para sorprenderlo antes de la ceremonia. Corrió hacia ella, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, la mujer levantó el velo y lo que vio hizo que tratara de escapar. Nunca llegó muy lejos. Al día siguiente encontraron su cuerpo en el bosque cercano. Su rostro estaba congelado en una expresión de pánico absoluto. Y en su pecho había marcas de manos, como si alguien lo hubiera sujetado con una fuerza imposible. Después de ese día, la aparición de la novia se volvió más frecuente, como si su alma estuviera condenada a repetir esa búsqueda eternamente, buscando al hombre que la abandonó, buscando al hombre que debía casarse con ella, buscando al responsable de la noche en que su vida terminó. Pero con el paso del tiempo, su dolor cambió. Se transformó en algo peor, algo lleno de furia, porque cada persona que se cruza en su camino parece pagar por el mismo error, el error de no ser él. Y aún hoy, cuando la niebla cubre la carretera del valle y el reloj pasa de la medianoche, algunos conductores aseguran ver una figura blanca caminando lentamente entre las sombras. Una mujer con un vestido de novia, una mujer con el rostro destrozado por la tragedia, una mujer que sigue preguntando lo mismo a cada persona que se detiene frente a ella. ¿Has visto a mi esposo? Y quienes escuchan esa pregunta rara vez vuelven a ser vistos con vida. La historia de la leyenda de la novia sigue contándose en el Valle de San Lorenzo. Pero hay algo que todos los habitantes del lugar tienen muy claro. Nadie quiere comprobar por sí mismo si es real. Con el paso de los años, la carretera se volvió cada vez más silenciosa por las noches. Los pocos conductores que aún pasan por allí lo hacen con las ventanas cerradas, las puertas con seguro y sin detenerse por nada del mundo. Ni siquiera si ven a alguien caminando solo en medio del camino. Porque quienes conocen bien esta historia saben que hay algo que jamás debe hacerse en ese lugar: detener el vehículo cuando aparece la mujer del vestido blanco. Los más viejos del pueblo aseguran que el espíritu de la novia sigue atrapado en la noche en que murió. Su alma quedó marcada por el dolor, por la traición y por el momento exacto en que su vida se rompió en pedazos antes de llegar al altar. Y desde entonces repite la misma búsqueda, una y otra vez, cada noche, caminando entre la niebla, esperando encontrar al hombre que debía estar esperándola frente al altar. Pero el tiempo ha pasado, las personas han cambiado, las generaciones se han ido, y el hombre que ella busca ya no existe. Sin embargo, su espíritu no lo sabe. Por eso cada conductor que se cruza con ella
se convierte en una nueva esperanza, una nueva posibilidad, una nueva ilusión de que, tal vez esta vez, finalmente encontrará a quien está buscando. Pero cuando descubre que no es él, algo dentro de ella se rompe otra vez. Y es entonces cuando el miedo comienza. Muchos de los accidentes que han ocurrido en esa carretera nunca pudieron explicarse. Vehículos encontrados con las puertas abiertas, autos destrozados contra los árboles, conductores que desaparecieron sin dejar rastro. Algunos cuerpos fueron encontrados días después, otros nunca aparecieron. Pero hay algo que siempre se repite en los pocos testimonios de quienes lograron escapar. Antes del desastre, alguien vio a una mujer vestida de novia caminando en medio del camino, y cuando levantó el velo, ya era demasiado tarde. Por eso los habitantes del valle repiten siempre la misma advertencia a quienes viajan por esa zona. Si alguna noche conduces por una carretera solitaria y ves a una mujer vestida de blanco caminando entre la niebla, no te detengas, no bajes del vehículo, no intentes ayudarla y jamás respondas si escuchas una voz preguntando desde la oscuridad: ¿has visto a mi esposo? Porque si respondes, si te acercas, si decides mirar debajo de su velo, es muy probable que termines formando parte de la misma tragedia que comenzó aquella noche de boda. Una tragedia que nunca terminó. Una tragedia que todavía camina por la carretera, esperando, buscando. Y si alguna vez escuchas un llanto suave entre la niebla, o ves un vestido blanco arrastrándose por el asfalto oscuro, recuerda algo muy importante. Algunas almas no descansan. Algunas almas se quedan esperando para siempre. Y ahora que conoces la leyenda de la novia, cuéntanos en los comentarios. ¿Lograste escuchar esta historia hasta el final? ¿Te atreverías a conducir por esa carretera en plena madrugada? Y si quieres seguir escuchando historias que no te dejarán dormir esta noche, suscríbete a Rutas al Terror. Activa la campana y deja tu like. Porque aquí las historias no terminan cuando apagas la pantalla. A veces apenas comienzan cuando cae la noche.